Ok, bienvenidos, Dios les bendice muchísimo en este día. Es un placer que puedan estar con nosotros, tanto ahí los que nos están viendo en casa como los que están aquí. Ustedes que han decidido venir a escuchar palabra de nuestro Señor. Y hoy quiero hablar acerca de algo que a lo mejor muchos dirían, ¿por qué no se habló desde antes? Pero quiero compartir acerca de la cuestión de la ansiedad. No se compartió desde antes porque ciertamente había mucha información acerca de estas situaciones, de la ansiedad, la depresión, la angustia, la incertidumbre. Sin embargo, cuando fue creciendo la situación en la cual nos embarcamos como sociedad, simplemente ciertas personas y aún nosotros fuimos buscando maneras de cómo solventar las ciertas necesidades, tanto emocionales, espirituales y físicas. Hay personas que se encontraron con el problema de ya no poder realizar ejercicio y buscaron la solución. Después de un tiempo que pensaron que se resolverían las cosas, buscaron una solución externa o más bien interna dentro de casa para realizar estas actividades. Esto hablando de lo físico. Hablando de lo emocional, es exactamente lo mismo. Muchos tuvieron la manifestación de sentirse solos, algunos sentirse abandonados. Sin embargo, tras el paso del tiempo buscaron cómo suplir esas necesidades. Algunos compraron mascotas o adoptaron mascotas. Hay otros que simplemente descubrieron Netflix. Hay otros que descubrieron Spotify. No sé, hubo muchas herramientas que pudieron pasar por diferentes manos para obtener bajo circunstancias en su propia vida una dotación de lo que buscaban emocionalmente. También pasó con lo espiritual. Nosotros como iglesia nos adoptamos y tratamos de no desamparar la vida espiritual de las personas. Sin embargo, ya se ha hablado en un jueves de oración, caímos en parte de la comodidad. Si antes éramos cómodos en una silla, ahora llegó la comodidad hasta nuestra casa. Y surgió que simplemente suplimos ya la necesidad de un Dios, ya no por la emoción de sentirnos amados o sentirnos bendecidos, sino por la simple y mera razón de sentirnos parte de un grupo, de un equipo, de algo que está llamando la atención. Tanto así que hoy en día también se ven ciertas competencias en cuanto a qué iglesia, a cuál reunión. Ahora que tenemos todo online, pues puedo ver tal y puedo ver la otra, y es que me gusta más aquella. Y hemos dejado de lado lo que verdaderamente importaba, que era la presencia de Dios. Porque ciertamente oradores hay muchos muy buenos, y durante la historia hubieron tantos que también fueron específicos y movieron a grandes multitudes, como para buenas cosas como para malas cosas. Hasta hace poco recordamos la historia con respecto al Holocausto, y esto fue de un gran orador, Adolf Hitler, y él movió a toda una sociedad. Sin embargo, también tenemos otros oradores muy buenos, como Martín Lutero. En cuanto a la reforma protestante, él también movió toda una institución, movió todo fundamento para la fe cristiana. Entonces, podemos buscar al mejor orador, podemos buscar, pero sin embargo dejamos de lado la intimidad que hay con Dios. Asimismo, bajo las emociones nos desapegamos a las personas, porque ahora ya lo suple la serie, ya lo suple la canción, ya lo suple un animal. Y tenemos esa parte donde ahora empezamos a suplir las necesidades. Y las físicas no se digan cuanto más. Gracias a Dios existen ya tecnología como el Uber Eats. Antes a lo mejor no podía disfrutar de un manjar que no podía ir tan cotidianamente a ese lugar. Sin embargo, ahora puedo suplir estas necesidades abriendo la aplicación. Ciertas cosas que fueron supliendo. Entonces, cuando nosotros vimos esta necesidad en cuanto a la ansiedad, vimos que también poco a poco el hombre iba mostrando lo que en su corazón realmente necesitaba. Personas que tenían un pensamiento de abandono, ahora que realmente estaban solos, todo cambió. Ya no se sintieron abandonados, sino que se sintieron libres,
se sintieron con todo el tiempo del mundo, se sintieron con ciertas cosas en las cuales la necesidad suplió en otras cosas esto. Así que quiero hablarles de esta ansiedad, pero la ansiedad más sutil, no la ansiedad normal, porque ciertamente la ansiedad normal nos pasa a todos. En cuanto a hablar en público, comunicarnos con alguien que no conocemos, ir al dentista, a una inyección, eso en nosotros causa en ocasiones la ansiedad. El no saber qué está pasando con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, habla de una ansiedad. Sin embargo, hoy se ha suplido por muchas de estas cosas, pero quiero hablarles de la ansiedad más sutil que existe. Y esto es el suplantar las cosas. ¿Por qué? Te voy a hablar un poquito acerca de esta cuestión de la ansiedad. La ansiedad, como término general, patológico, psicológico, nos habla que es una preocupación y o miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Esto es el énfasis de la cuestión. Dice que son sobre cuestiones ¿qué? Cotidianas. Es decir, que constantemente, día con día, vamos a padecer. Sin embargo, la ansiedad sutil tiene que ver con el suplantar esas emociones o tratar de quitar esas emociones con otras cosas. Y sabes, muchas de las ocasiones viene al desinterés. ¿Por qué? Porque si antes la ansiedad era por platicar con alguien distinto, por platicar con personas desconocidas, ahora por el aislamiento me es más fácil y me quito esos problemas. Ya no necesito conocer a más personas. He visto que la soledad es muy buena para mí. Tengo mi tiempo, mi espacio, mi lugar. Nadie me exige nada, a nadie tengo que ponerle caras. Y entonces empezamos a suplir en nuestras vidas ciertas cosas bajo la ansiedad. Y esta es la ansiedad más sutil, porque entra como algo excesivo, pero después vamos supliendo la necesidad. No vamos erradicando la ansiedad, sino vamos supliendo la ansiedad. La ansiedad puede ser tan normal en situaciones estresantes. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Esto es lo que puede producir la parte de la ansiedad cuando es intenso, ¿sí? Esta parte de taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación aún de cansancio. Pero también entendamos que la ansiedad es solo un indicador de una enfermedad subyacente cuando los sentimientos se vuelven excesivos en momentos e interfieren con la vida cotidiana. Es decir, que ya la ansiedad no solamente es algo que está pasando contigo por algún miedo. A lo mejor la ansiedad era por el hecho de no traer a lo mejor para la leche ese día. Sin embargo, cuando se empieza a hacer ya esta parte o indicador a una enfermedad, es porque ya no solamente lo causa el hecho de que no traigas dinero para la leche, sino que cualquier cuestión cotidiana viene a ser ya una situación en la cual puedes padecer situaciones estresantes. Se te acabó el día muy rápido, se fue el día, pero pues ¿a qué hora nos levantamos? Sentimos que el día se nos va rápido, pero nos levantamos a las 3 de la tarde. Obviamente solamente vamos a tener 3 horas de día. Y nos levantamos y decimos, no, mi vida se está pasando, pero como agua. Créame, nos levantamos a las 5 de la mañana y el día se hace eterno. ¿A qué hora llega la noche? Nosotros podemos ver cómo la ansiedad sutil empieza a menguar nuestra vida emocional, física y espiritual también, ¿sí? Y eso es lo que hoy queremos atacar. ¿Por qué? Porque son cosas cotidianas. Diga conmigo, cotidiano. Son cotidianos, así de simple. Las circunstancias en nuestras vidas son cotidianas. Es decir, que hoy no nos libramos de esas circunstancias y mañana tampoco, ni durante toda la semana. Quien piense que en la vida en Cristo o en Dios no lleva cosas cotidianas, problemas, está equivocado de religión.
está equivocado de fe. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios no quiere vernos afligidos, Dios no quiere vernos en problemas constantes, pero sí quiere darnos victorias constantes. ¿Y cómo vamos a obtener victorias? Si no hay luchas, si no hay problemas, si no hay circunstancias. Escuchamos que Dios tiene para nosotros glorias en glorias en glorias, y tu postrero estado será mejor que el primero. Pero no queremos que venga bajo la prueba, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y a la paciencia se le agrega virtud, y a la virtud conocimiento, y vamos a ir creciendo a la estatura del varón perfecto. Entonces necesitamos ver que estas cosas son cotidianas. Ciertamente hay enfermedades. No descarto la situación de que hay enfermedades en las cuales ya se presenta psicológicamente, y es que puede llegar a transformarse en un trastorno mental que se caracteriza por producir. Escuche bien lo que pasa con este trastorno. Este trastorno ya es producir sensaciones de preocupación, ansiedad o miedo tan fuertes que interfieren con sus actividades cotidianas al que lo padece. Aquí ya no es por algo que venga y levante esas sensaciones, sino que puede estar en el lugar más hermoso, más plácido, más confortable, un buen clima, al aire libre, qué sé yo, y aún ahí la persona puede sufrir ansiedad. ¿Por qué? Porque es demasiado sol, porque es demasiado abierto, o porque es demasiado angosto. Sin embargo, su cuerpo ya produce estas sensaciones, y eso sí, ya es un trastorno. Sin embargo, creo yo que nosotros no estamos en esto. Sin embargo, cuando nosotros permitimos que esto continúe, podía llegar a ser una dificultad en nuestras vidas, y que tal vez también podríamos producir en nosotros este trastorno, y no que se vuelva loco, sino que simplemente empieza el mismo temor a invadir su corazón y su vida. Por eso tanto el ejemplo de las madres cuando escuchan una ambulancia y su hijo no está en la casa, ¿qué es lo que piensan? Que no sea mi hijo. ¿Por qué? Porque hay una ansiedad sutil. Cuando escuchamos ciertas dificultades ahora con las redes sociales, que podemos tener ciertas noticias a la mano y en vivo, vemos algún problemita que está sucediendo cerca de la casa, y de volada mis familiares, mis papás, mis hermanos, mis hijos, qué sé yo, y empezamos ahí. Esa es una ansiedad sutil. ¿Por qué? Porque ciertamente hay que entender que Dios quiere hacer aún y grandes, mayores cosas en nuestras vidas. Algunos trastornos de la ansiedad pueden ser ataques de pánico, también pueden ser obsesivos compulsivos, y aún puede venir por estrés postraumático, ¿sí? Esas son de las partes que nosotros podemos ver dentro de la psicología, y que ciertamente si hay una necesidad podemos tratar y podemos acudir a ayudas psicológicas para que puedan ayudarnos, ¿sí? En ocasiones ya el cuerpo es tan alterado físicamente que es necesario ya alimentar a veces un poco de endorfina, un poco de ciertas cosas que producen calma o producen alegría, ciertos químicos que podemos adquirir, pero eso es bajo ya un tratamiento para personas con un trastorno. Si usted no padece trastorno, no esté buscando medicamentos, no esté buscando la coquita. ¿Por qué? Porque hay una preocupación y algo. Vete por una coquita de vidrio, esa es mi medicina. Esa es una ansiedad sutil. Esa es una cuestión que nuestro corazón tiene que percatarse. Si usted quiere tomarse una coquita, hágalo, pero hágalo por disfrutar, no lo haga por medicina. Es que siento cierta angustia en mi corazón, ponme la alabanza. No la busque como medicina, búsquela por gratitud al Señor, porque Dios es bueno para con todos nosotros. La ansiedad también puede ser una tendencia a estresarse, preocuparse y sentirse intranquilos y temerosos por las cosas. Puede volverse una tendencia. ¿Y cómo se vuelve una tendencia?
Bueno, bajo en el entorno en que nos desenvolvemos. ¿Por qué? Porque volverse tendencia es que uno padezca y luego el otro y luego el otro. Se vuelve tan cotidiano en nuestras vidas que pensamos que es la normalidad que nosotros vivimos. Y por eso vuelvo a recalcar, yo prefiero no llamarla la nueva normalidad, porque la nueva normalidad a mí con respecto a la pandemia me habla acerca de temor, me habla acerca de angustia. Ese no es para mí la nueva normalidad. La nueva normalidad debería de ser personas sagaces y capaces de creer en el Dios vivo. Es realmente la normalidad que buscamos, no la del temor. Obviamente somos sensatos. Ciertamente bajo el cuidado de nuestros demás hermanos haremos y acataremos las responsabilidades, pero sin temor. No por el temor ponernos el cubreboca, no por el temor no saludar, no por el temor no juntarnos, no, por amor. Por ahí hay un mensaje que mi esposa grabó cuanto al querer y el debo, o el debo hacer y el querer, tener que hacer y querer hacer. Es lo mismo. Es esa parte donde nosotros tenemos que ponernos, porque si no nos vamos a enfermar. No, queremos ponerlos por amor a nuestros hermanos, por cuidado a otras personas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, y lo voy a repetir muchas veces para que se grabe en su corazón, porque Dios es bueno. Toda circunstancia, todo mal por venir, entre comillas, es por el bien con Dios de nuestro lado. Sí, por eso dice que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. ¿Ok? ¿Alguna vez ha experimentado esa sensación rara en el estómago? Ese nervio, hay algo que está sucediendo. Bueno, no es incorrecto. Sin embargo, el problema es dejar que esas mariposas vuelen por el esófago y salgan por la boca. Ese es el problema. Dejar que nuestra ansiedad salga como volcán y explote con los miedos, temores, angustias, intranquilidad, insomnio o algunos otros, como su servidor. En lugar de dejar de comer, ¿qué cree que hace? Come de más. Y eso es lo que dificulta nuestra vida para entender cómo vivimos nosotros con la ansiedad. La ansiedad más sutil es aquella que empieza por un sentir ocasional, más seguido hasta volverse una verdad en tu vida, de que ésta tiene el control de ser sin posibilidad de librarte de ella por más que intentes. La ansiedad más sutil es aquella que empieza por un sentir ocasional. Empieza una vez, y después otra vez, y después otra vez. Sin embargo, se vuelve una verdad en tu vida. Es que así es que así me pongo, es que así soy. ¿No has escuchado a estos temperamentales que dicen, es que yo tengo mecha corta? No, es que realmente lo que necesitas es controlar tu ansiedad. No, es que es mi carácter. No, es por estar ansioso. Porque la gente se descubre con el enojo por su vulnerabilidad. El varón, en lo general, por no mostrar ser vulnerable, reacciona de manera agresiva, de manera controladora. Y por no poder dar una solución, ¿qué es lo primero que se viene? El enojo. Me enojo y ya las cosas se resolvieron. ¿Por qué? O porque me dejan de hablar, pues ya hasta ahí se termina. Yo me enojo y mi esposa deja de gritarme. Yo me enojo y ya saben que me tienen que dejar solo. La ansiedad sutil ocasiona esto. Y es interesante porque pensamos que simplemente es un sentimiento de nuestro ser, pero tiene que ver con la ansiedad. Y hoy en día, por estas circunstancias, la ansiedad se disparó, pero fuimos tan capaces como seres humanos de solventarlas con cosas, pero no con el Creador, no con la fuente de vida, no con la parte que realmente sana nuestro ser. Y por eso seguimos con las mismas situaciones. Aunque suplimos las necesidades, ahora ya no necesitamos al amigo, pero sí necesitamos Netflix. No necesitamos a lo mejor ahora el que tomar, una bebida alcohólica o algo, pero sí el que comer. A lo mejor ya no necesitamos el estar comunicándonos con nuestros familiares, pero sí
el estar atento a las redes sociales y muchas cosas que suplantamos, pero la ansiedad continúa. Y es necesario que nosotros veamos cómo Dios quiere trabajar eso con nosotros. Veamos lo que dice Lamentaciones capítulo 5 verso 21. Lamentaciones capítulo 5 verso 21, lo leeré en la Nueva Traducción Viviente. Y es que Lamentaciones es un libro poético escrito por Jeremías. Jeremías está en una circunstancia donde el Señor había levantado el juicio contra el pueblo. Dios trae el juicio. Y si ustedes pueden leer esa parte de Lamentaciones, si no mal recuerdo, en el capítulo 4, habla acerca de que aún veía a niños muertos o desamparados también en agonía por todas las calles. Era el pueblo escogido por Dios, y que Dios había permitido que se levantaran en contra de ellos y sucedieran tales cosas. Por eso se llama Lamentaciones de Jeremías, ¿sí? Y es una parte poética, ¿sí?, en cuanto a lo que él tuvo en la visión que Dios le dio. Y en esta parte nosotros vamos a enfocarnos en esto. Lamentaciones capítulo 5 verso 21. Y dice: restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos ¿a quién? A ti. Devuélvenos la alegría que antes teníamos, o que teníamos antes. Todo ser humano no nace con ansiedad. ¿Cuándo ha visto un niño recién nacido ansioso por las cosas? ¿Hace berrinches? Sí. Y si no se le corrige, entonces dejará que sus emociones lo controlen. Por eso, aún desde más pequeños hay que enseñarles orden. Orden en cuanto a su hora de dormir, su hora de despertar. Porque bien curioso, hay bebés todos al revés. Duermen todo el día y en la noche despiertos. Y los padres: es que así me tocó el hijo. No, es que realmente es necesario inculcar el orden que Dios tiene. ¿Por qué entonces el Señor creó la noche y dice su palabra para descansar? Y que en paz te acostarás y asimismo dormirás. ¿Por qué el niño entonces no lo puede hacer? Porque simplemente no se le ha enseñado. Es necesario desde aún pequeños, porque si no, entonces el niño es tan audaz y tan sagaz que al ir creciendo entenderá la posibilidad de poder obtener lo que él quiere, suplantando muchas cosas. Y entonces le estamos dando cavidad abierta para que entre en ellos también la parte controladora, y que sus sentimientos tengan posesión sobre él. Yo tengo como testimonio, y aquí está mi mamá como testigo, que yo no hablé hasta muy grande, y estaban hasta los 3 años, y estaban preocupados porque el niño no hablaba, y no hablaba, y no hablaba. Algo le ha de haber pasado, y me llevan al doctor, y ahí vamos al doctor. Cuando llego ahí con el doctor, ya me revisa y le dicen a mi mamá: señora, pues su hijo está bien, nada más que es muy listo. Hasta el día sigo siendo muy listo. Dice: es muy listo. ¿Por qué? Porque el niño ya aprendió que si le hace ya entendí, quiere esto. Y iba y se lo daba, o me lo daban, perdón. Quería ciertas cosas y no necesitaba hablar. Mi familia me entendía perfectamente. Así que, ¿cuál fue la solución? Le dijeron: déjenle de pasar las cosas cuando nada más se las señala, que hable. Y gran maravilla, resulta que el niño sabía hablar, y sabía hablar bien. Pero ¿qué pasaba? El niño había entendido, o yo había entendido, bajo el razonamiento que Dios nos da aún desde pequeños, las cosas sencillas. Yo había podido suplantar y controlar las circunstancias a mi alrededor. Así que, por favor, pongamos atención y veamos que aún desde niños no vienen con ansiedades. Así que usted no nació con la ansiedad, ¿sí? Usted no nació con la angustia. Usted no nació y dijo: chin, en la casa que me tocó vivir, chin, en el estado que nací, chin, los padres que me tocaron. No, los niños agradecidos están, escuchando la voz de la madre, del padre, pudiendo dormir tranquilamente. ¿Por qué? Porque ellos no nacen con esa ansiedad. Ninguno de nosotros nacimos de esa manera. ¿Qué pasó entonces? Resulta que bajo todas las circunstancias que vivimos, los desórdenes, las
otras cosas que pudieran venir a nuestras vidas, nos hicieron llegar a ese punto donde ahora pensamos que donde estamos es la normalidad que nosotros necesitamos vivir y que muchos otros aceptan como voluntad de Dios. Es que es el Señor lo que me dio y es lo que me toca. Aquí me toca sufrir. No, aquí no le toca sufrir. Aquí le toca vivir conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a ver qué es esto. Por eso Jeremías tenía que decir: restáuranos, oh Señor. ¿Qué quiere decir restaurar? Volver al inicio, al original o al origen. Si usted y yo no nacimos con ansiedad, ¿cuál cree que es nuestro origen? Sin ansiedad, sin angustia, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos volver. ¿Y cómo es que nosotros nos restablecemos? Regresando al que nos dio todo. ¿Quién es? Dios, ¿sí? Ciertamente podrías intentar realizar para las actividades o las situaciones en cuanto a la ansiedad, podías suplantarlo o podías tratar de erradicar. Hay ansiedades que simplemente con un poco de ejercicio o actividades físicas, con una dieta saludable, con un patrón de sueño regular o realizar ciertos ejercicios que te permitan relajarte, pueden solventar ciertas cosas de la ansiedad, ¿sí? A lo mejor tu ansiedad no es tanta, pero has visto que tu solución, vuelvo a lo mismo, a la coquita, cambia esa parte. No te tomes la coca cuando estés con la ansiedad. A lo mejor es un pequeño ejercicio o distráete en otra cosa, o lava los trastes, o haz una actividad que hace mucho tiempo dejaste de hacer, algo que está pendiente en la casa. Es increíble, nosotros empezamos esta situación de la cuarentena y escuchábamos a la semana y media: no sé qué hacer en la casa, ya no sé qué hacer, ya me encuentro. Y nosotros estábamos con que, oye, no nos da el día, se nos acaba el día de volada, y nos falta hacer esto, y nos falta hacer lo otro, y nos falta hacer aquello. Y vivíamos también en cuarentena y decíamos: ¿cómo puede ser posible que las personas digan no tienen nada que hacer? Su casa estará impecable, no le faltará nada, o a lo mejor tendrá las manos suficientes para que otros lo hagan y él se siente sin hacer nada, porque ciertamente todos los días hay cosas que hacer y lo vamos a descubrir. Recuerda que ser hijo de Dios no te libra de circunstancias, sino que te libra de los efectos de dichas circunstancias. El ser hijo de Dios no te libra de las circunstancias, sino que te libra de los efectos de dichas circunstancias. ¿Cuáles son los efectos que otorga las circunstancias? La desesperación, la ansiedad, la angustia, el desánimo, o también cosas eufóricas, el enojo, la exaltación, la soberbia, muchas otras cosas que podrían venir a nuestras vidas. Y vamos a ver lo que dice en Efesios, la carta a los Efesios por parte del apóstol Pablo, en el capítulo 5, verso 15 y 16. La carta a los Efesios, capítulo 5, verso 15 y 16. Dice de tal manera: mirad pues con diligencia cómo andes, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son. De que los días son malos, son malos. Es por eso que luego yo pregunto a los que tanto comentan en Facebook, en redes sociales, aún entre charlas como amigos, es preguntarles: bueno, ¿no se saben otra plática? ¿No se saben otras cosas? Hablemos de cosas buenas, hablemos de recuerdos buenos, hablemos de cosas que a lo mejor Dios nos permitió vivir antes de la cuarentena. No hablemos acerca de las angustias que hoy nos aquejan, porque ¿sabes qué? Los días van a seguir siendo malos. Si no es la pandemia, es el mal gobierno. Si no es el mal gobierno, es nuestra familia. Si no es nuestra familia, es la educación. Si no es la educación, es etc, 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 etc. Los días son malos. Sin embargo, el apóstol Pablo hablaba a los efesios diciendo: miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es lo que nos revela
el libro de Proverbios. ¿Cómo iniciamos a ser sabios? Teniendo temor de Dios. Y ese temor nos invade no para tener un miedo contra Dios, sino para entender que nuestros días en la tierra son como una neblina, son un instante. Eso es lo que nos revela Santiago. ¿Qué es la vida del hombre sino simplemente una neblina pasajera? En un instante estamos, y esta pandemia nos enseñó o nos ha enseñado que también así se va. Tenemos aquí testimonio de nuestra hermana Norma. Han fallecido 5 y ayer falleció otra persona. O sea, 5 con el de ayer. 6 con el de ayer. La vida es pasajera. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Seguir viviendo con ansiedad o disfrutar lo que Dios ha querido dar a nuestras vidas? Por eso seamos sabios y aprovechemos bien el tiempo. No dice solamente aprovecha el tiempo, porque entonces sí te diría, no, pues dale rienda suelta a tus deseos, no te quedes con una sola mujer, ve con tantas, toma. No, dice bien el tiempo. No dice solamente aprovecha el tiempo, dice bien el tiempo. Y lo bien no viene por consecuencia de nuestras concupiscencias o nuestros errores o nuestras parte de nuestro ser, en cuanto a tratar de suplir las necesidades de la ansiedad tan sutil que vivimos. Póngase a pensar, ahora que han regresado los tiempos a tratar de regresar a la normalidad, ¿qué es lo que más se ha visto? La gente que tanto extrañaba, ¿el fútbol? El fútbol todavía no se abre en totalidad. ¿Un concierto? Tampoco. ¿Los museos? Bueno, mucho menos. Creo que ese ejemplo ni siquiera en buenos tiempos eran muy visitados. El parque Tangamanga que tenemos aquí en San Luis Potosí, no. Lo primerito que la gente corrió a hacer, ¿qué fue? Al alcohol. La venta se triplicó, cuadruplicó. Ahorita nosotros veníamos y aquí en el acceso aquí a la que tenemos a la colonia, aquí con la Corona, estaba llenísimo, estaba abarrotado. ¿Realmente extrañaban a los padres? Por cierto, feliz Día del Padre. ¿Por qué? Gracias. El festejar al Padre es simplemente excusa para tomar, para hacer otras cosas. Eso es aprovechar bien el tiempo. Otros lo recuerdan. Desafortunadamente hay quienes perdieron a sus padres, pero lo recuerdan de la misma manera, tomando por la angustia. El chiste es de que el buen mexicano, dirían por ahí, busca cualquier excusa para tomar, cualquiera. Y para eso somos, pero bien buenos. Ahí sí todos tienen. Ahí no hay escasez, ahí no hay mal gobierno, ahí no hay mala educación, ahí no falta la familia, ahí todos entran. Es interesante ver. Por eso dice el apóstol Pablo, miren con diligencia. ¿Alguno de ustedes conoció acerca de esas partes de las diligencias anteriores, de las cuales hablo, que eran los caballos que llevaban una carroza atrás? Y estas diligencias llevaban en estas ocasiones, o cuando yo escuché esta historia, es que llevaban un mensaje, y estos caballos no se detenían a menos que escucharan la palabra clave o la palabra correcta. Así nos está diciendo, miren con diligencia. No miren solamente o pregúntale a tu vecino qué le parece. Ustedes mismos miren y traten de mirar con diligencia. Nuestra diligencia está en los cielos. Nuestra palabra secreta está allá en los cielos con nuestro Padre Celestial. Nosotros no debemos de pararnos por ninguna situación, sino que prosigamos, como también lo dice Pablo, hacia la meta, puestos nuestros ojos en Cristo Jesús, el cual es el autor y consumador de nuestra fe. Pero continuemos con esto, y que dice en Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según ¿qué? ¿Estamos ahí? Haz lo mejor que puedas. En otra versión dice, hazlo según tus fuerzas.
Porque en el Seol, a donde vas, hablando de las personas malas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te viniera en la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Sí? Y está hablando aquí el rey Salomón, bajo su sabiduría, hablando de la gracia que Dios tenía, porque muchos se levantaban a decir: bueno, pero es que la vida hay que disfrutarla. Ok, seas bueno, seas malo, aprovecha el tiempo. Pero te recuerdo que ahí en el Seol tampoco hay manera de salvarse, porque ahí ni por obras, ni por trabajo, ni por ciencia, ni por sabiduría te salvas. Pero para nosotros también es esto: todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Qué hay de disposición por parte de Dios para hacer las cosas? Dios en la antigüedad, y nos revela en Éxodo, que cuando saca a su pueblo para que lo adoren en el desierto, Él quiere implantar o quiere poner un campamento, y bajo ese campamento le da unas especificaciones a Moisés y le dice: quiero que lo hagas de tal tela, con ciertos adornos, ciertas medidas. El arca de Dios era de madera cubierta con oro. Eran muchísimas cosas que tenían que hacer. A mí lo que más me sorprende es eso: la madera cubierta de oro. ¿Por qué? Porque ciertamente para moldear el oro necesita estar muy caliente. Y si tú le acercas algo muy caliente a la madera, ¿qué le pasa a la madera? Se quema y puede deformarse. Es impresionante, para mí eso es impresionante. Sin embargo, dice Dios: no te preocupes, Moisés, yo le he dado un espíritu de sabiduría, de inteligencia a ciertas personas, y ellas ya saben cómo hacer las cosas. Así que, ¿qué es lo que Dios te ha dado a ti para poder suplir las necesidades? Hoy escuchamos muchísimos mensajes motivacionales acerca de emprende tu negocio. Pues sí, ya la empresa quebró por estas circunstancias, haz algo nuevo. Dios te ha dado la capacidad para hacerlo, pero hazlo según tus fuerzas, hazlo según lo que Dios te ha provisto a ti. Es que pues no sé qué hacer, pero eres bueno haciendo qué. Pues me dicen que me queda muy bien la Carlota. Haz Carlota. Yo soy el primero que te va a comprar un pedacito en este calor. Haz Carlota, haz mangonadas. Es que quiero hacer la casa porque tengo un desastre. Haz la casa, y toda la ropa que ya no vayas a ocupar, sácala y véndela. Persona que necesita, que está buscando otra ropa. Hay muchísimas cosas que hacer. Ahorita no te voy a dar clase de administración ni nada de estas cosas. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios te ha dado? Y ve cómo la ansiedad simplemente no la estamos mencionando. Pero sin embargo, cuando nosotros no permitimos ver las cualidades que Dios ha puesto delante de ti, la ansiedad es sutil. Porque si yo te digo: eres bueno en esto, ponlo, y lo pones, y al primer día no se te vende nada, no se mueve nada, ¿cómo te sientes? Cada uno se siente de diferente manera. Pero si tu sentimiento es de derrota, créeme, déjame decirte que tienes ansiedad. ¿Por qué? Porque Dios no te hizo para la derrota. A lo mejor, y ciertamente, no pega ese negocio porque simplemente no es el lugar. Es como dirían por ahí: venderle hielo a los esquimales. Procura entonces buscar otro. Y es donde encontramos la sabiduría con Dios. Pero en la ansiedad no permitimos ver lo que hay a nuestro alrededor. Proverbios capítulo 19, verso 15. Proverbios capítulo 19, verso 15. Proverbios 19, verso 15. También una de las cosas que nos impide poder cambiar la ansiedad es la pereza. Proverbios capítulo 19, verso 15 dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. La ansiedad no es que tengas hambre, porque Dios dice que Él suplirá todo lo que les falte. Pero ¿qué pasa? Que Dios tampoco es el mago de la lámpara maravillosa. No es esa parte de: ay, Señor, mientras yo estoy bien a gusto viendo Netflix, por favor, haz que se multiplique la venta
de mis, vamos a decir otra vez de la Carlota. Y el Señor dirá, va, ¿y dónde está la Carlota? Ay, también hazla, no seas malo. Y si puedes, véndela allá afuera. Ya nada más me dices, ¿cómo nos quedamos? Yo te doy el diezmo, no me va a faltar el diezmo, pero pues también véndela. O sea, a veces buscamos en esa parte de la incertidumbre que Dios haga estas cosas. Y no es así. El Señor quiere verte activo. El Señor quiere verte aprovechar bien el tiempo. Y no seamos negligentes. Así que entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros bajo estos tiempos. Se me está yendo el tiempo de volada. Una de las cosas que también invaden para la ansiedad en nuestras vidas es la manera en cómo nosotros hablamos o lo que escuchamos. Que si a lo mejor ya intentaste hacer alguna actividad física, ya intentaste un tiempo de relajación, ya intentaste algo que te pudiera ayudar, porque no está mal, date el tiempo, también Dios te dio tiempo para descansar. Date un tiempo. ¿Sí? Me encanta una situación que manejaron en la iglesia en lugar de su presencia en Colombia con el pastor Andrés Corso, y tuvieron un tiempo de mujeres en línea. Les pidieron que fueran al lugar más cómodo y si era posible en una bañera con una tina, con cuestiones aromáticas y todo. ¿Y qué pasaba? La pastora pidió que el grupo de alabanza tocara música relajante y todo. Y mientras estaban en ese tiempo, la pastora empezaba a hablarles y a inducir la parte de la palabra de Dios para que tuvieran ese descanso. Me encantó la idea, me encantó. Y yo me puse a pensar, ¿cómo le haríamos nosotros? Híjoles, no hay tinas, no, no sé cómo le haríamos, pero es muy buena idea. Date el tiempo, Dios te ha dado la posibilidad, y Él lo dice también en Eclesiastés capítulo 3. Hay tiempo para todo, tiempo para esparcir piedras y tiempo para recogerlas. Habla acerca de la parte donde qué hacemos con nuestro tiempo libre, porque el Señor también trae bendición sobre esto. Pero a lo mejor ya intentaste todo esto y no te ha ayudado. También es necesario saber qué es lo que escuchamos y también qué es lo que hablamos o cómo lo hablamos. Mateo capítulo 15, el verso 11 y el verso 18, Jesucristo está teniendo una situación con los fariseos, en los cuales los fariseos checaron, vieron que los discípulos de Jesús iban a comer sin haberse lavado las manos, y ellos dijeron, ¿qué pasó, Jesús? Se supone que nuestra ley, nuestras costumbres dicen que se tienen que lavar las manos, y no solamente una vez, sino se las tienen que lavar 7 veces. Esa ley solamente era dada para los sacerdotes, para el dote que se daba para el sacrificio, no para la gente del pueblo. Era para ellos, pero ellos lo impusieron para todo. Entonces dijeron, bueno, está bien, es una costumbre que no es nada mala. Como hoy, gracias a Dios, la pandemia también nos enseñó a cómo lavarnos las manos, a cómo limpiar la casa, a cómo desinfectar ciertas zonas, que a lo mejor no lo hacíamos. Hay otros que de plano ni saliendo del baño se lavaban las manos. Ahora por mínimo, por cuidado, se las lavan por la situación del virus, ¿sí? Pero estaba en esta circunstancia donde le decían, ¿qué pasa? Es necesario que sigan las costumbres. Y Jesucristo los confronta de esta manera. En el verso 11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al mismo hombre. No lo que entra, no es el virus que te pegue, es como hablas del virus. No es como los problemas y circunstancias te aquejan, sino cómo hablas de esas quejas que te aquejan. No es cómo estés padeciendo ciertas circunstancias, sino es cómo hablas de las circunstancias. Y verso 18, ya después los discípulos le preguntan, oye, nosotros tampoco le entendimos muy bien, y Jesucristo también los reprende. Y termina diciéndoles en el verso 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Esto es lo que sale del corazón.
Por eso es una ansiedad sutil, porque nosotros no lo sentimos. Sin embargo, póngase a pensar cómo trató esta semana con las circunstancias y problemas. ¿Cómo le fue en el trabajo? ¿Cómo le fue en la familia? ¿Cómo le fue en la relación? ¿Cómo le fue con sus hijos? Situaciones cotidianas, pero que habló desde el corazón, que salió desde el corazón. Porque lo que contaminó, lo que usted padecía, no era la ansiedad que usted traía adentro, sino la ansiedad que mostró hacia los demás, los problemas que mostró hacia los demás. También Proverbios capítulo 14, verso 23, Proverbios capítulo 14, verso 23, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En toda labor hay fruto. De eso no le quepa duda. Toda cosa que usted trate de emprender, habrá fruto. En algunos habrá mucho fruto, en otros poco fruto. Si busca mayor fruto, como dice también la palabra, el que siembra mucho, cosecha mucho. A lo mejor no le intente nada más vendiendo la Carlota. Agréguele gelatinas, agréguele pastelito, agréguele otras cosas y va a ver cómo también va a cosechar más. Mas las vanas palabras, ¿y qué son las vanas palabras? Son cosas vacías, huecas. Vano, ¿qué significa? Vacío, hueco. Podrá tener ahí la apariencia de una buena relación, podrá tener la apariencia de sentirse tranquilo, tendrá la apariencia de sentirse inteligente, tendrá la apariencia de sentirse con la posibilidad de opinar en contra de otros. Sin embargo, son huecas. ¿Por qué? Porque simplemente no ayudan, simplemente empeoran. Póngase a pensar cómo resolvemos los problemas de la sociedad. El gobierno, si hiciera esto, qué bueno que usted tiene la solución. Ore por esa solución. Pídale a Dios por esa solución. Pero son huecas porque de aquí a que le haga caso el presidente, hay un gran estrecho. Pero ¿qué pasa si empieza usted a producir bajo eso que piensa que ayudará en su propia familia, en su colonia, en su sociedad? Verá que entonces llamará la atención de otros y podrá cambiar las circunstancias, porque no es lo que está padeciendo, sino lo que usted declara. Vanas palabras, todos se quejan. Ahora más bien Facebook parece el muro de las lamentaciones y no el que está allá en Jerusalén. Ahí todos se lamentan de todo, poco se escucha de alegría, de festejos. Cambiemos nuestras actitudes. ¿Por qué mejor no declarar con nuestras bocas la confianza que hay en nuestros corazones? Ciertamente Pablo nos habla en la carta a los Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero para la salvación, la fe viene por el oír, pero la salvación viene por la declaración de la boca y el creer en el corazón. ¿Se da cuenta cómo está ligado la boca al corazón? Y Pablo está diciendo: declara y habla y cree lo que estás hablando, que no sean huecas. ¿Por qué no cambiamos entonces nuestras formas sutiles de permanecer en una ansiedad a cambiarlo por cuestiones de fe, una confianza en nuestro corazón para que Dios haga las cosas? Le voy a dar algunos versículos que le ayudarán. Tenga por ahí apuntado, y cuando se sienta en esta situación de ¿qué puedo decir? No quiero decir lo que quiero decir, me siento angustiado, me siento así, pero quiero cambiar y quiero confiar en Dios. Bueno, le voy a dar algunos versos para que los tenga ahí y pueda meditarlos y repetirlos y creerlos en su corazón. Salmo 118, el Salmo 118, verso 6. Salmo 118, verso 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo. Esto rompe todo
ámbito o parámetro que la ansiedad pueda tratar de producir en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios, el Creador, como lo vimos en Lamentaciones, cuando nosotros regresamos a Dios, Él nos restablece al original y nos sentimos nuevamente con vida. Por eso Cristo hablaba mucho acerca de esto, diciendo: es necesario que el hombre vuelva a vivir, que las cosas viejas pasen, que todas sean hechas nuevas. Es que yo tengo mi conocimiento. No te bases en tu propia opinión. Teme a Jehová, créele a Jehová. Eso es lo que debe de pasar en nuestras vidas. Ya dejemos nuestras mañas, nuestros ámbitos, nuestros hábitos, nuestra forma de tratar de solucionar las cosas, y permitamos que Dios haga las cosas en nosotros. Salmo 23 verso 4 es otro. Salmo 23 verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en cuestiones cotidianas, aunque cotidianamente, aunque las circunstancias me aquejen, aunque esté en medio de este lugar aún de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová, porque Dios estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Infundirán aliento. ¿Y el aliento para qué es? Para moverse. Porque tengamos en cuenta que no es lo mismo de estar pasivos a tener tranquilidad. No es lo mismo. No es lo mismo estar tranquilos a estar pasivos. El pasivo simplemente viene a pobreza, mas el tranquilo tiene la posibilidad de escuchar a la voz de Dios. Tienes estos dos salmos, y en todo lo que conlleva puedes escudriñarlos, puedes desmenuzarlos y puedes sacar muchísimo de aquí. Hay muchísimos versos, muchísimas promesas de parte de Dios que te pueden ayudar. Sin embargo, estos dos contienen las verdades más viables o más confortables que necesitaríamos en nuestras vidas. Porque si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada. Ahora, puede ser que digas: ok, lo voy a intentar. Ya voy a intentar hacer algo de ejercicio, me voy a mover, me voy a activar, voy a cambiar mi manera de hablar, ok. Y pareciera que pudiera dar resultados súper bien. Pero si en algún momento llegas a sentir otra vez la ansiedad, la angustia, la desesperación o cosas por el estilo, también te puede ayudar el unirte a un grupo. Este grupo, ya sea amigos, iglesia, familia, qué sé yo, pero que pertenezcas a un grupo. Que sea que te rodees con aquellos que hablan también de las maravillas de Dios. Veamos diligentemente nuestra manera de andar, porque ciertamente nosotros disfrutamos de cualquier amistad que tengamos cercana a nosotros y podamos convivir aunque sea un rato con él. Posiblemente la persona esté en otro rubro o haga otras cosas o piense de diferente manera, pero su sola presencia a lo mejor calma un poco. Sin embargo, te recomiendo muchísimo que tu grupo al cual perteneces hable de la misma fe que tú tienes. Porque esto te ayudará también a involucrarte con un mejor vocabulario, con una nueva expectativa de fe. Pablo lo padeció en la carta de los Colosenses capítulo 4. Él habla acerca de Pablo prisionero, Pablo el perseguido, Pablo el azotado, Pablo el encarcelado. Dice en su carta a los Colosenses en el capítulo 4, no recuerdo bien el versículo, pero habla acerca de aquellos que le fueron por consuelo, hombres que le fueron por consuelo. ¿Por qué? Porque agradeció la compañía y la amistad que tenían, y ellos eran mucho por carta.
No era ni siquiera por WhatsApp, por videollamada, no, era por carta. Y él aún así agradecía en sus prisiones y en sus angustias tener amigos. Así que no es ajeno al ser cristiano el no tener buenos amigos. Tenga los amigos, comuníquese con ellos, pero asegúrese de que piensen y hablen conforme a la verdad y el testimonio que Dios tiene para usted, que sea real. Sabe que a lo mejor usted no está padeciendo ciertos problemas, pero el escuchar cómo otros los vencen, eso también apoya a su fe. Así que no permita que la ansiedad venga. Y ya para terminar, vamos a ver solamente unos versículos de la Biblia rápido. Mateo capítulo 6 verso 27, el Evangelio según San Mateo capítulo 6 verso 27. Recordando acerca de la ansiedad, quiero hablarte acerca de lo que es la vida y cómo la ansiedad no puede tener cavidad en nuestras vidas. Y es que, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, el afán viene también por la ansiedad, añadir a su estatura un codo? Cristo estaba hablando acerca de la ansiedad, del afán. Decía, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se afanan de esta vida? ¿Por qué se afanan de las cosas que tienen que hacer? Solamente aprovechen bien el tiempo. Porque ¿quién podrá, por mucho que se afane, por mucho que esté ahí, añadir a su estatura un codo? Nadie. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Hablando también para la ansiedad. No os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba, ninguna dificultad que no sea humana. En primero, no les ha venido ninguna que no sea humana. No viene ninguna que alguien más no haya padecido. No es el único. Y con eso no quiero decirle que no se sienta único, sino que aprenda de otras personas, escuche de otras personas, seamos sabios y entendidos. Pero no ha venido ninguna que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados, probados, estar en dificultades, en circunstancias más de lo que puedan resistir. Dios no permitirá. Dios no dice, la palabra de Dios no dice que Dios los pondrá, sino que dice no permitirá que llegue a usted cosa que no pueda resistir. Así que no se angustie, no se desespere. En lugar de tomarse la coquita, piense en esto y diga: el Señor está cuidando de mí. No dejará que nada que no pueda superar venga a mí, que no pueda resistir venga a mí, sino que también juntamente con la tentación, la circunstancia, el problema, la aflicción, lo que sea, viene la salida. Con todo esto viene la salida. Así que, ¿en dónde está la preocupación? ¿En dónde está el afanarse? Mateo capítulo 19, verso 26. Mateo capítulo 19, verso 26. Y mirando Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. Ok, el Señor sé que va a estar conmigo, voy a poder soportar, Dios no va a permitir que otra cosa venga, pero aún en esto, que para el hombre haya algo difícil e imposible, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 nos revela la cita base de la ansiedad sutil. Dice: echando toda vuestra ¿qué? Toda, cualquiera.
echando toda la ansiedad sobre Cristo Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros, porque Él tiene el cuidado de tu vida. La parte de la ansiedad sutil es aquella que se queda contigo, haciéndote creer que es imposible de quitar, a menos que tomes, a menos que suplas, a menos que hagas ciertas cosas. Y no es así. Dios de lo imposible está contigo. Isaías capítulo 40 verso 31. Isaías capítulo 40 verso 31. Pero los que esperan a Jehová, los que esperan a Jehová, no los que están ansiosos, no los que se quejan, no los que están simplemente viendo, los que se están adormeciendo, los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así es como la ansiedad no tiene cavidad en nuestras vidas, permitiendo que Dios sea en nuestras vidas nuestra fuerza, nuestro aliento, nuestro ánimo. Y para terminar, veamos la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 19. Filipenses capítulo 4, verso 19. Y esta es una promesa que declaramos a sí mismo, como lo declaraba el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, y así como también nosotros queremos decirle como pastores a ustedes: mi Dios en el cual creo, en el cual Dios ha hecho en mi vida y que sé que es poderoso para hacer grandes obras, este mismo Dios en el que creo suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que cambiemos hábitos, transformemos nuestra vida. Y si ha visto cómo una parte de la ansiedad lo ha venido a suplir con otra, ahora es tiempo de no suplirla con algo, sino erradicarla con Dios, erradicarla para Dios, echando nuestra ansiedad completa en Cristo Jesús, a Él. Que Él se encargue de deshacerla, de tirarla a la mar, que haga lo que quiera, y usted viva confiado con Dios de lo que Él hará en su vida. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor Padre, en esta hermosa tarde te damos gracias, Señor, porque sabemos y confiamos que nuestras vidas ya no tiene poder ni autoridad esa ansiedad, ese sentimiento de angustia, esa explosividad en nuestro carácter, sino que más bien, Señor, hoy vienes tú a llamarnos la atención, a hacer voltear nuestro rostro hacia ti, como lo veíamos en Lamentaciones, restaurando, Señor, nuestras vidas al original, haciéndonos volver a ti, Señor, entendiendo que si tú, Señor, decidiste desde antes de la fundación del mundo llevarnos por un camino que nos permitiera ser llamados y ser reconocidos como hijos tuyos, ahora nosotros vivimos confiadamente de que ninguna sutileza en nuestras vidas podrá menguar nuestro ánimo, nuestra alegría y nuestra manera de caminar, confiados de que tú eres el Dios vivo, el Dios de lo imposible. Padre, hoy entregamos en Cristo Jesús todas nuestras ansiedades, las que hemos detectado y aquellas que no sabemos, Señor, que han sido parte de nuestras vidas durante mucho tiempo. La falta de perdón por rencores, por iras. Padre, entregamos en ti esa ansiedad de temor a la muerte, creyendo que ya hemos vencido juntamente contigo la muerte.
Hoy entregamos, Señor, nuestra desesperación por el qué será el día de mañana, aprovechando bien el tiempo el día de hoy. Señor, entregamos a ti la angustia, la ansiedad de la administración económica, sabiendo que, Señor, tú eres dueño de todo en esta tierra y que tú eres el que suplirás toda la necesidad. Y aún, Señor, sobreabundarás para toda buena obra en Cristo Jesús, Señor. Hoy pedimos y rogamos que tu presencia se haga tangible en cada uno de los aspectos de nuestras vidas, y más aún en la soledad de nuestros cuartos, de nuestros pensamientos, en lo más profundo de nuestro corazón. Limpia mi vida, limpia mis pensamientos, limpia, Señor, todo lo necesario, y permíteme, Señor, vivir confiado de ti, cotidianamente venciendo a favor tuyo. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les agradecemos a los que nos han acompañado por medio de la transmisión, y les recordamos que es tiempo para compartir el mensaje. Dios les bendice. Nos vemos el próximo domingo en punto de las 4 de la tarde. Los que están life's fight.